Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, con esa cara que, vamos, es fantástica, es la cara del fin de semana, empieza el fin de semana y además es ese rostro de decir, ahora les cuento yo de cómo va a ir el gran reseteo y se van a enterar. Muy buenas noches, don Lorenzo. Buenas noches. ¿De qué va a ir ese gran reseteo? Aunque me imagino que querrá usted dedicar unos minutillos a lo que ha pasado en Irán esta noche. Sí, que también Noche tienen que ver, de aquí. ¿no? Sí, Noche de allí. Tiene que ver también con ese gran reseteo. Muy buenas noches, don César. Como ya pues, han podido comprobar nuestros amigos, hemos vuelto en la voz al audio tradicional, por petición prácticamente popular. Sé que al final nunca llueve a gusto de todos y habrá gente que quiera seguir viéndonos en vídeo. Pues si quieren vernos en vídeo es muy sencillo. Se pueden suscribir, suscripción premium del canal, y así nos verán tanto a don César como a mí, como al resto de compañeros en todos los contenidos que aportamos y que publicamos el fin de semana, entre ellos ese gran reseteo, con ese programa que siempre aquí pues aprovechamos este espacio del Despegamos el viernes para hacer un avance de lo que vamos a contar en el día de mañana. Pero hoy voy a hacer una excepción, y lo que voy a hacer también es recomendar varios programas para entender lo que está pasando en estos momentos con respecto a ese ataque. La verdad es que llevo toda la semana un poco pachucho, ¿no? Porque el crío estaba malo y tal, y llevo un poco pachucho. Estoy un poco bajo de ánimo, sobre todo hoy es un día en el que hay que intentar huir a tope de las redes sociales para intentar evitar realidad. Sí, y sobre todo los cabestros, ¿no? Que están campando a sus anchas por ahí, ¿no? Defendiendo que se asesine, ¿no? A personas, aunque directamente no tengan ningún tipo de responsabilidad militar, que se lancen ataques contra civiles, diciendo que si son científicos o no son científicos nucleares. La verdad es que el programa de ayer, Carlos Sánchez... Sí. O sea, ¿cuál es la legitimidad de asesinar a una persona porque es un científico? Sí. O sea, es que es algo, ¿verdad? Yo no sé si la gente se percata de lo que esto se parece a alguno de los periodos más siniestros de la historia universal, ¿eh? Y con los mismos argumentos. Ese es el gran problema, ¿no? Que luego cuando se realizan determinadas comparaciones, pues muchos dicen, bueno, pero realmente estáis comparando un régimen democrático con un régimen como el nazi. Es que esto no es un régimen democrático. Las acciones, desde luego, que no respetan los derechos y las libertades, ¿no? de los demás, ni siquiera del propio pueblo de Israel. Ayer en el programa, pues al principio anticipábamos un poco lo que podría pasar, queriendo equivocarnos. Y bueno, pues la única duda que yo tenía todavía era cómo iba Trump a modificar su discurso, su relato, cuando ayer precisamente estaba tan interesado, sobre todo a través de la portavoz de la Casa Blanca, de manifestar a todo el planeta que le había llamado Netanyahu para decirle que no atacara. No, pues ha sido producirse el ataque y automáticamente pues Donald Trump confirma que sirvió a los intereses del Israel First, que lo del America First es un cuento chino, que él está muy contento, califica el ataque de excelente, le da igual que Steve Witkoff fuera a reunirse con la delegación iraní dentro de un par de días, que al final pues cierra filas en torno a todo eso. Los iraníes, luego decimos, pero los iraníes no se pueden fiar de nada de lo que diga la Casa Blanca. ¿Recuerda usted, don César? Estás en medio de unas conversaciones, se supone que van bien y te bombardean. Ayer hablábamos justo de eso, ¿no? Y además entramos un poco en una diatriba y estábamos comentando la jugada y digo, es que ya los iraníes no se fían de Trump porque realmente tampoco, o ellos son conscientes de que a lo mejor tampoco Trump tiene todas las cartas, ¿no? Al final se confirma lo que algunos llevábamos mucho tiempo señalando,
En estos momentos el mayor peligro para la humanidad es el gobierno de Israel. Iba a celebrarse esa reunión entre la delegación estadounidense y la iraní. Llevo toda la mañana intentando enterarme de si esa reunión se había mantenido o no, porque Trump deja abierta un poco esta línea, pero vamos, me parece complicado que se vaya a producir. Y justo antes de ese encuentro, pues Netanyahu y sus socios de coalición ordenan bombardeos para reventar las negociaciones y de paso para intentar provocar una guerra mundial y para cubrir, ¿no?, cumplir esa lista de 7 países que tenían que caer, que tenían que convertirse en estados fallidos. Una lista que le enseñaron al general Wesley Clark y que esta mañana el embajador, el que fue embajador español en Israel, García Valdecasa, recordaba que esos 7 países también están en el famoso libro de Netanyahu como objetivos claros, ¿no? Sí. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Yo, sobre todo a muchos amigos que a lo mejor esperan que mañana vayamos a dedicar el programa a esto, les digo que no, vamos a esperar unos cuantos días porque a mí me gusta contarles la intrahistoria. Quiero saber si Palantir ha actuado en este tipo de operación. Quiero ver hasta qué punto también ha podido haber elementos dentro de Irán que hayan podido colaborar porque esperen de esta manera pues lograr acceder al poder. Hay muchos flecos que hay que ir tratando, pero yo les recomiendo, y además tengo ahora mismo delante de mí toda la hemeroteca de todos los gran reseteos de cesarvidal.tv y sobre todo este año, al arranque de este año, pues hicimos varios. Uno, el de Objetivo Irán, el gran Israel arrastra a Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial. Hicimos 2 episodios al respecto. La verdad es que uno lee estos titulares y se le queda mal cuerpo porque efectivamente es lo que está pasando, ¿no? Ese gran Israel arrastrando a Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial. Posteriormente hicimos pues unos especiales que los llamábamos El Pantano 2.0, en los que analizábamos todos los hombres del presidente y también cómo dentro de esa nueva estructura de la administración Trump estaban esos warmongers, esos señores de la guerra. No ya los militares, sino personas que consideran que yendo a la guerra es como mejor satisfacen sus propias necesidades. Me atrevería a decir que incluso de corte espiritual. También hablábamos de la tecnocracia y de cómo se utilizaban determinadas herramientas, como el caso de Palantir, para ofensivas bélicas. Hablábamos también de ese diabólico sistema que se llama el Evangelio, que tiene Israel para seleccionar futuros terroristas y que justifica o que utilizan ellos para justificar la matanza de niños. El programa que dedicamos también a la caída de Siria y la balcanización de Oriente Medio, que también tiene mucho que decir a este respecto. Es decir, si Bashar al-Assad hubiera estado en Siria, es muy difícil que Israel se hubiera lanzado a realizar un ataque de este tipo. Una vez que ya Siria está controlada y está controlado también la ruta de suministro de Hezbollah, pues van con bastante menos miedo. También hicimos un programa dedicado a la guerra en el pantano y viendo cómo Kennedy se iba a quedar solo en su batalla contra el Deep State, porque en buena medida Trump era cómplice, una tesis que he venido defendiendo pues desde hace mucho tiempo. También había otro programa. Todos estos programas los hemos emitido los últimos 3 meses. Sí, La verdad es que da absolutamente miedo. Sí. Da miedo, Da miedo. Halcones en Washington, el lobby sionista presiona a Trump para atacar Irán, fue otro de los programas. Otro, La oscura verdad sobre Netanyahu, corrupción, guerra y el Deep State de Israel. Y bueno, pues el último con esa operación Spiderweb contra Putin y Trump, la guerra mundial y el ataque a Make America Great Again, en este caso con la complicidad del propio Trump, que yo entiendo que no puede salir a criticar al gobierno de Israel, porque en buena medida Estados Unidos e Israel están hermanados en una relación simbiótica, pues que bueno, yo creo que es independiente de quien esté ocupando la Casa Blanca, pero desde luego que no es decepción, lo que siento es pena porque están matando gente y al mismo tiempo hay muchas personas, ¿no?, que están aplaudiendo que estén matando gente, con lo cual, pues al final lo que siempre suelo decir en estos casos, ¿no? Vivimos en una sociedad absolutamente enferma. Y hablando de enfermedades, hablando de corruptelas... Y por cierto, cuando algunas de esas personas la muerte les caiga encima, pues evidentemente no verán tan bien eso de matar al prójimo. O sea, el concepto es que van a tener armas nucleares. Ya, bueno, nosotros las tenemos ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Me decía un oyente esta mañana, dice, no, claro, es que tienen que evitar que tengan armas nucleares. Nosotros las tenemos. Nosotros me refiero a Occidente. Pero además las tenemos hace un montón de tiempo. Claro, y las hemos usado. Bueno, claro. Y Israel es que vamos a ver, o sea, jamás ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear. Bien, bueno, es una decisión soberana, es respetable, etcétera. Pero es que es la única potencia que tiene armas nucleares en la zona. Es la única que está agrediendo a los países de la zona.
O sea, y eso Ahora, es derecho a defenderse. Si ahora Irán responde y bombardea a Israel, ¿eso será también derecho a defenderse o será un Estado terrorista? claro, esa es la gran cuestión ahora, ¿no? Ya digo que iremos investigando, iremos informando en los programas de la semana que viene. A lo mejor también, bueno, a lo mejor no, prácticamente seguro haremos algún reseteo, pero me temo que esto no va a ser como ese intercambio de golpes de hace unos meses entre Irán e Israel. Aquí, pues la cosa puede ir bastante más lejos y que de momento nadie espere que Rusia o que China intervengan porque no están por la labor, No. según las declaraciones que han hecho en las últimas horas, porque evidentemente no, esto llevaría a una escalada ya de tintes absolutamente apocalípticos, ¿no? Pues nada, aquí tienen todos esos programas para que vayan comprendiendo. También la serie que hicimos sobre guerra en Tierra Santa, con toda la historia de esa relación entre, bueno, pues entre lo que es el surgimiento del sionismo también, cómo se crea el Estado de Israel y todas pues, las operaciones que ha ido haciendo el ejército de Israel en la zona, alianzas, acuerdos, traiciones, asesinatos de primeros ministros israelíes por parte de los propios servicios secretos israelíes, estas cosas, ¿no?, de las que muchos no quieren hablar. Y mañana, como llevo toda la semana, prometiendo, pues vamos a entrar a hablar del otro gran tema, ¿no? Porque claro, aquí todo el mundo está esperando en España a ver qué pasa con Pedro Sánchez. Si dimite o no Pedro Sánchez, yo les recomiendo que se compren una silla cómoda, que se Yo pongan algo tampoco lo se creo. pongan algo fresquito y que de momento no van por ahí los tiros. Pero vamos a explicar a lo largo, pues seguramente de un par de programas, lo que ha sucedido realmente ahí, ¿no? Con esa gran trama, con muchos nombres y la gente al final yo entiendo que se va perdiendo en los nombres, pero vamos a utilizar como leitmotiv o como elemento guía para ir poco a poco desentrañando todo esto, el tema de las saunas del presidente del gobierno y que tiene mucho más que ver con una trama parapolicial, corrupción, espías, cloacas del Estado, también con una relación no tan indirecta, no muy directa, pero al menos una relación también con lo que sucedió después de los atentados del 11M y con la trama de encubrimiento, porque tiene a protagonistas que son los mismos y en buena medida Sánchez lo que ha hecho ha sido tocar una fibra que en otras ocasiones los que la han tocado pues han acabado en una caja de madera, en una caja de pino, pero que como es Pedro Sánchez, pues de momento lo que está es acorralado por una corrupción imperante y sobre todo pues después del papelón que hizo ayer haciendo pues, una declaración muy similar, ¿no?, a la del rey emérito, pidiendo perdón por algo que evidentemente él conocía, al menos así lo dice el famoso informe de la UCO del que hablamos ayer. Vamos a hacer un análisis de lo que ha sucedido. Hablaremos de que había dossiers que nadie quería publicar desde hace años porque no tocaba, como nos explicaban algunos periodistas. Voy a contar de primera mano cómo vivimos en aquellos momentos cuando empezamos a tener conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo en torno a lo que al principio solo eran las saunas del presidente. Analizaremos las distintas exclusivas que ha ido publicando el diario The Objective, que es quien ha soltado la liebre en este caso, siempre teniendo muy claro esa idea de la importancia de los tiempos, que el propio director del periódico digital ha manifestado en muchas ocasiones. Hablaremos de cómo empieza esa génesis, sobre todo después del 23F, con la creación o la licencia de adjudicación de esa primera sauna, la sauna Adán, con conexiones importantes de elementos parapoliciales de Fuerza Nueva con Sabiniano Gómez, el suegro, el que sería posteriormente suegro de Pedro Sánchez, y explicaremos cómo realmente se produce pues, esa aprobación de la licencia. Mostraremos también en el programa la licencia de la famosa sauna, un gimnasio sauna que fue concedido como tal, a pesar de ser un local de Muface, de los funcionarios del Estado, de la No mutua está de mal, funcionarios. no está mal lo de Muface. La historia de mañana va a ser muy truculenta y más de uno pues, se va a sorprender porque vamos a dar muchos datos que son prácticamente desconocidos para el gran público. Hablaremos de cómo la cloaca policial ya llevaba utilizando este establecimiento y otros muy similares desde ya los últimos años del franquismo. Seguramente antes también, pero ahí es donde yo tengo constancia directamente. Hablaremos de cómo y pondremos declaraciones, ¿no?, de la persona que además aprobó la licencia y que decía esta semana el diario The Objective en una entrevista que se grabaron a ministros y a miembros de la conferencia episcopal para luego extorsionarlos. No extorsionarlos de una manera económica o pidiendo dinero a cambio de su silencio, sino básicamente pues, con motivos políticos, con motivos
de seguridad del Estado, se aducían en aquel momento, porque esto no eran elementos parapoliciales que actuaran al margen o por su cuenta y riesgo, aunque siempre en estos casos pues hay alguno que saca alguna tajada particular, ¿no? Hablaremos también de cómo el comisario Villarejo y todo el grupo de excomisarios que estaban alrededor de él, sobre todo García Castaño, tenían mucha relación con el suegro de Pedro Sánchez. Hablaremos de la administración corrupta del exministro del Partido Popular, Fernández Díaz, y cómo desde su propia oficina, su número 2, recientemente liberado a la espera de juicio, pues se realizaba también determinadas labores de contacto con estos elementos parapoliciales, y descubriremos, o al menos mostraremos, cómo estos archivos, estos audios de Villarejo han sido los que en manos del PSOE pues han motivado una serie de actuaciones en los últimos tiempos con Leire Díaz de protagonista. Hablaremos del matrimonio de Sánchez con Begoña, de cómo se produce, y explicaremos en buena medida también pues cómo llega Sánchez al poder por segunda vez después de esa huida, de esa marcha, y luego el pucherazo que según la UCO habría cometido con la ayuda de Santos Cerdán. Y dejaremos seguramente para la semana que viene la conexión entre Baltasar Garzón y Dolores Delgado, que también tiene mucho que ver con todo esto, las claves del 11M, porque hay un papel también, una conexión importante de la trama de estos elementos parapoliciales con el 11M, y todo ello pues al final alumbrará en el caso Leire, con la caza de brujas de Sánchez, que en realidad es el final de un proceso que, como digo, empezó hace ya mucho tiempo, con una guerra sucia que intentó poner en marcha Pedro Sánchez justo cuando se marcha a reflexionar, dijo él, 5 días, y volvió hecho un Miura. Volvió hecho en Miura para organizar una guerra sucia para la cual escogió a personajes bastante poco recomendables y bastante chapuceros. Como se suele decir en estos casos, la incompetencia muchas veces es superior pues a la maledicencia, aunque en muchos casos también sean complementarias. Y bueno, pues explicaremos y pondremos a cada uno en su sitio para que la gente pueda entender hasta dónde va esto, que va mucho más allá del cobro de comisiones irregulares. Esto es una crisis absolutamente institucional, es una crisis de corrupción que afecta prácticamente todo, bueno, ni prácticamente, afecta al Partido Popular y al Partido Socialista desde su práctica creación, y que ha ido motivando cambios electorales con atentados terroristas de por medio, con casos de corrupción que han ido saliendo a la luz cuando ha convenido que salieran a la luz y cuando no han salido a la luz, y que comenzaron pues tan un día, un 23 de febrero, cuando se dio un golpe de Estado en buena medida para que un señor que se llama Adolfo Suárez pues se marchara. Él se va antes porque se niega a entrar en la OTAN. Otro elemento central de todo lo que está ocurriendo en estos momentos, y que es lo que mantiene ahora mismo a Sánchez en el puesto. Es decir, a Sánchez lo mantienen en el puesto desde fuera, y cuando desde fuera consideren que tiene que dar un paso al lado, pues llegará Feijóo a hacer exactamente lo mismo. En lugar de ponerse una corbata roja, se pondrá una corbata azul y otra cosa mariposa, porque ya lo hemos vivido, porque ya tenemos suficiente experiencia para poder saberlo. Así que espero a nuestros amigos, como siempre, suscriptores premium del canal. Si algún suscriptor free que ahora nos está escuchando y no viendo, pues quiere seguir viéndonos los fines de semana, pues que sepan que tiene este espacio, que tienen este espacio a su disposición, junto con la Mafia Feminista, junto con Buscando el Cao, junto con Camino del Sur y el resto de contenidos que vamos a seguir publicando en vídeo, evidentemente, en la plataforma. Había alguna duda esta mañana después de que Don Isaac anunciara que La Voz volvía a ser un programa estrictamente de audio. Aquellos que quieran poder descargarse el programa y poder pues escucharlo cuando vayan en el coche, pues ya no van a tener ningún problema, porque van a poder acceder a través de todas las plataformas de podcast en las que hemos estado siempre. Y nada, pues hemos escuchado a nuestros amigos, como decía Don Isaac en la cuenta de Twitter, y bueno, pues si ellos prefieren que esto sea así, para nosotros ha sido un esfuerzo, la verdad, más que notable. Pero bueno, entiendo que también hay determinadas herramientas de comunicación que funcionan mejor estrictamente en audio, y al final, pues esto siempre ha sido un programa de radio, y 3 meses después de este experimento, pues vuelve a sus orígenes. Así que nada, mandar un abrazo a todos nuestros amigos, recordarles que el crowdfunding sigue abierto, un crowdfunding que está ahí un poquito estancado, y bueno, si quieren que este contenido y que este programa y que La Voz pues pueda seguir sobreviviendo el año que viene, pues que participen en ese crowdfunding, y si no, pues esta será la última temporada de La Voz. Esperemos que no sea así, don César.
Esperemos que no sea así, porque todavía nos queda una parte de crowdfunding que cubrir, o sea que Bastante esto importante. no es pequeña la parte que nos queda en estos momentos. Bueno, nos queda un 18%, un poquito menos, que no es ninguna tontería, O sea que esperemos que efectivamente nos vuelvan a dar el respaldo nuestros oyentes y si no, pues ya veríamos qué haríamos el año que viene, porque desde luego Trabajo no nos va a podremos faltar tampoco, continuar. No, también hay que decirlo, no, trabajo no nos va a faltar. Había algún maledicente por ahí, ¿no? Que decía, bueno, ¿y ahora qué vais a hacer? Pues seguir trabajando, oiga, si seguir esto al trabajando. final... Claro, Sí. Nosotros vamos a seguir trabajando. Se puede hacer en otros formatos, en otros vehículos, en otros sitios. Pero bueno, ¿no? Sería una pena que después de haber luchado tanto, ¿no? Por mantener una independencia, pues los propios oyentes nos respaldaran, ¿no? Este programa, que además tiene muchísimos oyentes y pocos participantes en el crowdfunding, ¿no? Participantes en el crowdfunding que además, algunos de ellos, pues han puesto cantidades importantes. También quiero desde aquí pues, mandarles un saludo y un abrazo y darles las gracias, porque hay algunos que han puesto como si fueran 10 o 12. Así que al final, bueno, lo cortés que no quite lo valiente, don César. Es así. Realmente esa es la realidad. Bueno, don Lorenzo, un abrazo muy fuerte. Nos vemos este fin de semana. Fuerte abrazo, hasta mañana, don César.